los anteojos. Compartamos pantalla. Como siempre, nosotros somos parte del Ministerio Bethesda de Estados Unidos. Ahora nosotros vamos a empezar este tiempo, dando las gracias al Señor, al pastor Ronald, y bueno, agradecido a Dios lo que estamos aquí en Chile, en Estados Unidos. Dios nos está llevando a ser personas más entregadas. El Evangelio de Marcos, vamos en el estudio número 41. Como dije, su autor es desconocido, no voy a entrar mucho a eso. En eso se escribió, o se supone que lo escribió Marcos, el sobrino de Bernabé. Como digo, siempre abarca el bautismo de Jesús hasta su resurrección. El Evangelio de Marcos es un evangelio canónico que es sinóptico porque tiene dos evangelios más paralelos, que son el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, y que relatan cosas muy semejantes o complementarias. En los años 60 o 70 después de Cristo fue escrito este evangelio. Entonces vamos a leer Marcos 1 al 12, un texto bien complejo. Dice, y levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Acuérdense que Jesús siempre andaba rodeado de personas. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete, se casa con otro, comete adulterio. Textos bien especiales, bien complicados, pero que vamos a tratar de, mire hermano, ustedes todos conocen mi situación, que yo estoy afectado un poco por esto, pero la cosa es, no es lo que, o sea, nosotros no manipulamos la Biblia a nuestra conveniencia. La Biblia es la Biblia. Nos afecte o no nos afecte, la palabra de Dios hay que predicarla como es. Y ahí tenemos nosotros que entrar en este tema tan complicado. Claro, pero para entrar en este tema voy a dedicarle un tiempito a la ley básica. El estudio de hoy día es uno de los estudios más controvertidos, porque genera controversia por las muchas interpretaciones que se dan al tema, y muchas veces ligadas a los intereses personales y a las corrientes de este mundo. El tema del divorcio depende, yo conozco personas que cuando no están afectados por este tema son contrarios, y cuando están afectados por el tema son a favor. Aquí no se trata de estar a favor o contra el divorcio, aquí se trata de qué dice la palabra de Dios con respecto a eso, independiente si a mí me afecta o no me afecta. Diferentes teólogos y estudiosos de la Biblia, algunos de muy alto nivel académico, tienen diferentes interpretaciones sobre el divorcio y si Jesucristo valida una condición para que se produzca. Aquí vamos a escuchar vamos a darnos cuenta que nosotros somos bien abstractos para mirar las cosas. En este estudio examinaremos las palabras de Jesucristo sobre el tema, evitando asumir posiciones interpretativas. Para poder poner en contexto la controversia de Jesús con los fariseos, necesitamos citar el mandamiento original de Deuteronomio 24, 1, 2. Aunque usted no lo crea, aunque parezca de perogrullo, el único texto referente al repudio, al divorcio, que está en el Antiguo Testamento, lo tiene Mateo 24, 1, 2.
Y bueno, Mateo 24, realmente hay otro aspecto. Entonces vamos a leer, perdón, Mateo, dije Deuteronomio 24, 1, 2. El único texto en el Antiguo Testamento refiriéndose a este tema así directamente como ley. Porque ustedes se recuerdan, si ustedes se recuerdan, normalmente usted tenía un texto en Levítico, tenía un texto en Deuteronomio, que eran lo mismo. Usted tiene en Éxodo los 10 mandamientos y los tiene en Deuteronomio también los 10 mandamientos. Entonces, generalmente, en más de un libro del Pentateuco, que son los 5 libros de la Biblia, trataba el tema. Sin embargo, el tema del divorcio lo trata en un texto de la ley, en un solo versículo cortito, y no habla más. Dice Deuteronomio 24, 1 al 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso es lo que dice el texto original. Eso es lo que dice el texto con respecto al divorcio. El texto de ahí de Deuteronomio, eso es lo que dice. Lo voy a leer de nuevo. Cuando algún hombre tomare, perdón, lo voy a leer porque este es el único texto que habla sobre el asunto. Es la ley que están invocando los fariseos en su diálogo y en su disputa con Jesús. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro. Voy a leer otras versiones, que por ejemplo, la Biblia latinoamericana del 95, la Biblia católica, dice, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no la quiera. En ese caso, escribirá un certificado de divorcio que le entregará antes de despedirla de su casa. Ahora voy a leer una traducción al español de la Torá, el libro que usan los judíos. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. El primer texto de la Biblia latinoamericana dice, si hallare encuentra algún defecto y ya no la quiera. Complicado. La Torá dice, si descubre en ella algo que le desagrada. Y en la Biblia, la versión moderna, dice, cuando alguno tomare mujer casándose con ella, sucederá que si ella no hallare favor a sus ojos, en sus ojos, por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le pedirá escribir carta de repudio y poniendo esta en manos de ella, de ella despedirla en su casa. Bueno, todas estas traducciones de la Biblia son un poco lo que reflejan un poco la visión. Aquí dice, si encuentra algo torpe, todo esto es demasiado subjetivo. Por eso lo que hace Jesús es grandioso en aclarar esto. Vamos a ver Jeremías 3:8. Dice, ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la habría despedido y le habría dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí está hablando el sentido, porque la palabra fornicación no tiene que ver solamente con sexo. La palabra fornicación es toda relación ilícita. Y aquí está hablando Dios en su relación con Israel, con su pueblo amado. Dice que Dios le dio carta de repudio a Israel porque fornicó. ¿Y qué significa eso? Que fue en pro de otro ídolo. No, ahí no está hablando de sexo, está hablando de una relación ilícita. Veamos un poquito. Deuteronomio 24, 1, 2. Es el único mandamiento explícito a dar carta de divorcio, aunque hay otras referencias como la carta de repudio, como Jeremías 3:8, pero que se refiere a la relación de Dios con Judá e Israel. El texto de Deuteronomio 24, 1 al 2, el gran punto es saber qué se entiende por indecente. Veamos, mire, dice, cuando alguno toma a la mujer y se casare con ella, si no le agradare. Es para el audio, dice. Dice,
si no le agradáis por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Chuta, ¿qué se considera indecente? Es súper complicado ya. La RAE define como indecente, no decente, indecoroso. Chuta, quedamos las mismas. ¿Qué es lo que es decente entonces? Es honesto, decente es algo honesto, justo y debido, bien portado. Decoroso es pureza, honestidad, recato. Entonces, cuando hablamos de indecencia, entonces hablamos de deshonestidad, de injusticia, de lo que es indebido y lo que es mal portado, lo que es impuro, lo que es deshonesto. Por lo tanto, se dice si alguno hallara cosas indecentes o si alguno hallara cosas deshonestas, injustas, impuras, indebida, una cosa así está hablando. Eso también es recontra interpretativo. Al decir no le agradare por haber hallado alguna cosa indecente, es muy amplio y dado a interpretaciones muy subjetivas y convenientes porque de acuerdo a la definición de indecente sería si hallar alguna cosa deshonesta o injusta o indebida o impura, lo que se puede prestar para mucha manipulación. Aunque algunos interpretan esto como si un hombre se casa con una mujer y en la noche, escuche esto, es súper importante porque hay algunos que interpretan esto. Porque mire, le damos el texto, no. Mire, le damos el texto. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Hay algunos que interpretan esto, es que cuando si en la noche se casa, si digamos él se casa y en la noche o el momento de tener relaciones, él descubre que no es virgen, entonces la despedirá. Ellos uno dicen, no, esto se está refiriendo al caso puntual de que un hombre se case con una mujer y al tener relaciones con ella se da cuenta que no es virgen. Dice, entonces él podía darle una carta de divorcio. Pero esto no tiene sentido. ¿Por qué no tiene mucho sentido? A no ser que sea un acto de nobleza del hombre como lo tuvo José con María, la madre de Jesús. ¿Por qué esto? Porque si es un tipo cara dura, un hombre sin sentimiento, no tenía necesidad de hacer eso. Bastaba con que la expusiera públicamente y quedaba viudo, porque mataban a la mujer a piedrada. O sea, esto no tiene mucho sentido que una persona diga te doy carta de divorcio porque encontré algo en ti. No, 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 no. Incluso el caso de José ni siquiera se había casado con ella. José ni siquiera se había casado con ella. Estaba comprometido a casarse. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. José no se había casado con ella y aún así no quiso infamarla porque sabía que le podía costar la vida a María. Entonces cuando nosotros decimos que esta interpretación, la interpretación que se le puede dar al texto de Deuteronomio 24, que es que el hombre se casó y encontró algo indecente como el hecho de que se descubrió que su esposa no era virgen, eso no tiene mucho sentido, porque si el hombre la expone, la matan y haría quedado viudo, no habría tenido necesidad de dar carta de divorcio. Entonces es muy difícil saber si esto quiere decir eso. Así que también el texto dice que una vez dada la carta de divorcio, la mujer podía casarse con otro hombre. Más adelante veremos la explicación que da Jesús a la intención de este mandamiento. El texto de Jeremías 3:8 usa la palabra repudio, que es muy importante entender en este contexto. Repudio. Dice Marcos 10:1-2, levantándose y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba cómo salía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para dentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Me he tomado un tiempo ahora, antes de explicar este texto, de explicarles de dónde nace el mandamiento. Usted entendió que en Deuteronomio hay un mandamiento que decía que si un hombre al casarse hallaba en su mujer algo indecente, podía darle carta de divorcio. Entonces ahora en este diálogo que van a tener Jesús con los fariseos, están haciendo alusión a ese único mandamiento, a ese mandamiento que es únicamente nombrado en Deuteronomio 24. Este mismo texto del versículo 1, en Mateo 19:3 dice, entonces vinieron a él los fariseos
tentándole y diciendo, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ahora, Mateo complementa, porque dice en el caso de Marco, dice, es lícito al hombre al medio repudiar a su mujer, pero aquí Mateo dice que los fariseos agregan por cualquier causa. Note usted una cosa, es súper importante. Cuando estamos estudiando la Biblia, cuando estamos analizando las cosas, la Biblia no se contradice, ni es que a este le faltó un poco, ni es que a Mateo le faltó, y a Marcos también, y Lucas se hizo el leso y no puso nada. No, no. Los evangelios están ahí porque son complementarios, porque los evangelios se enriquecen. Acuérdense que los evangelios están escritos por hombres con visiones bien particulares de ver las cosas. Hay cosas que le llaman la atención y hay cosas que no le llaman la atención y algunos obvian cosas que no le llaman la atención. Usted pone frente a un hecho que están viendo personas, tal vez unas 4 o 5 personas, todos ven el mismo hecho y después lo llaman para que le relate el hecho y probablemente hay una cosa común, por ejemplo, un choque entre dos autos. Todos van a hablar de que los autos chocaron. Eso todos lo tienen claro. Pero cuando empiezan a hablar de los detalles, algunos van a recordar unas cosas, otras cosas, y muchas veces nos ha pasado en nuestras conversaciones. Oye, ¿no te acuerdas de que? Ah, verdad, pero yo lo vi, porque nosotros, cada ser humano, presta atención a ciertas cosas. En los relatos de la Biblia, los relatos de Mateo, Marco y Lucas, no es que estén escritos por personas que también tienen visiones que saltan algunas cosas y otras no. Entonces, por eso se complementan. Y por eso necesitamos usarlo a ellos como complemento. No es que se contradigan ni nada de eso, todo lo contrario. Eso le da veracidad al relato, mucha veracidad, porque está escrita desde el punto de vista de cómo ven los seres humanos. Ahora, Dios, por mostrar su poder, no depende de un relato de un ser humano. Nosotros, cada uno de nosotros lleva el testimonio de Cristo en nuestro corazón. Cada uno de nosotros puede decir qué hizo Cristo por mí. La Biblia es para reforzar nuestra fe y para saber lo que quiere Dios con nosotros. Pero cada uno de nosotros debe tener una propia experiencia con Cristo. Todos deben tener una propia experiencia con el Señor. No se obvia. Usted no puede vivir de la experiencia ajena. Usted no puede vivir solamente el relato bíblico. Cada uno de nosotros tenemos que tener una propia experiencia con el Señor. La enseñanza a la multitud y a sus discípulos era la incansable actividad de Jesucristo. Claro, Jesús pasaba enseñando a las personas. Cada vez que se juntaba un grupo de personas, Jesús les enseñaba. Eso era incansable en Cristo. Siempre Él estaba enseñando, siempre Él estaba hablando de las cosas. La enseñanza a la multitud y a sus discípulos era la incansable actividad de Jesucristo. Una vez más, con falsas motivaciones, se acercan a Jesucristo a preguntar. ¿Quiénes? Los fariseos. Pero no porque tengan una duda para que aclarar o aprender del maestro, sino porque quieren tentarle a decir algo que supuestamente suponga la ley. Y así poder acusarle y le preguntaban sobre la legalidad en el acto de que un hombre repudia a su mujer esposa. Ellos sabían que eso era también polémico en Israel. Marcos 10:3-4 dice, y él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, él está preguntando qué mandó Moisés. Acuérdense que Moisés escribió el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia y que los judíos llaman la Torá. Son los 5 primeros libros. Entonces, Jesús le dice, bueno, ¿qué te mandó Moisés? Es también importante notar que la misma pregunta en Mateo 19:3, le complementa el repudiar por cualquier causa. O sea, ahí en Mateo 19:3 dice, el repudiar, Jesucristo responde a la pregunta, contrapreguntando, ¿qué es lo que dice la ley de Moisés al respecto? Y ellos hacen alusión a la ley expresada en Deuteronomio 24:1-2, que ya leímos. Pero como este tema es tan complejo, Deuteronomio 24:1-2 dice, si un hombre, voy a citarlo más o menos de memoria, si un hombre se desposara a una mujer, se casara con ella, y si durante en algún momento él encontrara alguna cosa indecente, el hombre podría dar carta de divorcio a la mujer. Y esta, una vez salida de la casa, se podría casar con otro. Eso dice.
Eso dice el texto. Y la gran pregunta que digo, ¿qué entendemos por cosas indecentes? Entonces, ¿qué la persona llama cosa indecente? La Biblia no especifica qué se entiende por indecente. Hay otros libros que dicen que si hallara, acuérdense que leemos 3 versiones más, una decía si hallara una cosa torpe, si hallara una cosa que no le agradara. O sea, es complejo esto, porque en este punto necesitamos entender por repudio el dejar de valorar a alguien para luego desecharlo con desprecio. En este punto necesitamos entender por repudio el dejar de valorar a alguien para luego desecharlo con desprecio. La Biblia en Malaquías 2, 3 al 6 dice que Dios aborrece el repudio. Leamos. Malaquías 2, 3 al 16. Y esta es otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí es la única momento en la Biblia que dice que el matrimonio es un pacto. La única. Dice, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No él hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. O sea, Dios aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces aquí dice, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. A diferencia de lo que establece el registro civil y todo eso que establece un contrato matrimonial, nosotros no estamos bajo un contrato matrimonial, estamos bajo un pacto. Y dice que al pacto nadie le agrega ni le invalida. El pacto es pacto. Nosotros estamos bajo un pacto. El matrimonio es un pacto, no un contrato. Aquí, súper importante, dice que Dios, una cosa que tenemos que tener claro es que Dios aborrece el repudio. Y dije, el que entendíamos por repudio, el dejar de valorar a alguien para luego desecharlo con desprecio. ¿Qué involucra el repudio? Según la RAE, dice rechazar algo, no aceptarlo. Rechazar a un hombre a su esposa por causas legales, de modo que se rompa el matrimonio. Aquí es súper importante decirlo a todos los que me están escuchando. Súper importante decirlo. El liderazgo evangélico muchas veces ha hecho y ha dado consejos que rayan en lo indebido, o más dicho, son indebidos. Aunque Dios ha dicho que aborrece el repudio por la deslealtad, tampoco es bíblicamente correcto que pastores y líderes impulsen a las personas a permanecer unidas en matrimonio donde la vida de la mujer o los hijos corre peligro permanente, donde el maltrato físico y emocional destruye día a día a las víctimas, llevándolo a la muerte o al suicidio. ¿Por qué? Porque hay personas que en su desesperación de un maltrato psicológico permanente terminan considerando el suicidio como una salida. Y en otros casos, los golpes, las golpizas han llevado a la muerte a muchas mujeres por parte de sus maridos. Y los hijos también han sufrido problemas serios. Entonces, empezar el liderazgo muchas veces que quiere fariseicamente cumplir ciertas reglas de interpretación personal, dice, bueno, es que la persona tiene que aguantar cuanto le den, porque eso es lo que Dios dice. No. La palabra de Dios es mucho más amplia. No estamos hablando de un mandamiento. Hay que tomar todos los mandamientos, no uno, todos. Mire, tampoco se debe aconsejar mantener un matrimonio donde uno de los cónyuges mantiene permanentes relaciones sexuales fuera del matrimonio.
exponiendo a su pareja a graves enfermedades. Todo el mundo sabe que el tipo es un bandido, un cara dura, que tiene sexo con cuanta mujer se le ocurre fuera del matrimonio, y usted le está aconsejando a su pareja, a la persona que se mantenga en ese matrimonio, exponiendo a que ese hombre la contagien enfermedades y todo. No, ¡pum! Hay que separar esa cosa. Yo le digo, mire, incluso cuando yo estaba, digamos, haciendo consejería pastoral, le decía, tómate un examen, anda al médico, examínate, por si acaso te han pegado una enfermedad que esté a tiempo de ser resuelta, y mantener esta relación, porque puedes terminar enferma de SIDA, enferma de una enfermedad venérea o cosas por el estilo. Entonces no podemos estar aconsejando que la persona ponga en peligro su vida. Cuando Dios creó el matrimonio, la base fundamental fue la ayuda idónea y no el maltrato y abuso permanente. En este punto un matrimonio deja de serlo y ya no hay amor ni respeto. O sea, ya no hay nada. Entonces, los líderes y pastores deben ser muy cuidadosos en lo que aconsejan, y la Biblia es un todo. Así como dice que Dios aborrece el repudio, también dice, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás zeta. O sea, no matarás. Si una persona está siendo expuesta a que la maten a golpe, usted no puede estar aconsejándose que mantenga ese matrimonio y aguante la golpiza. No puede estar haciendo eso, porque usted está siendo cómplice de violar otras leyes también. O sea, no podemos, nosotros, todos los que estamos aquí, no podemos permitir eso, porque ya acuérdense que el matrimonio fue creado para ayuda idónea. Es súper importante esto, ¿eh? Súper importante esto. La Biblia usa la palabra esposo, esposa, pero normalmente no usa la palabra matrimonio. La Biblia usa la palabra juntar, lo que Dios juntó, unir. La Biblia usa la palabra pacto. La Biblia no, quiero decirle una cosa, en la Biblia no hay una sola ceremonia de matrimonio. No lo hay. No hay en la Biblia. Hay bodas, fiestas de bodas, pero no dice cómo se ofició la boda. No hay una descripción de cómo se hizo. Nosotros inventamos una ceremonia. En el caso mío, yo tuve que tomar todos los textos de la Biblia que hablaban sobre el matrimonio y generar un pacto que las personas firman. Pero ese pacto está basado en las distintas cosas que dice sobre el matrimonio. Pero no hay una ceremonia que diga así, o sea, la única cosa concreta, escucha esto, porque esto es gravísimo, muy delicado, la única cosa concreta que dice la Biblia con respecto a la consumación del matrimonio es cuando los dos tienen la primera relación sexual. Entonces, para la Biblia, el hecho de tener la primera relación sexual es la consumación del matrimonio. Eso es lo que establece la Biblia. Pero no habla de ceremonia, nosotros hablamos hacemos ceremonia con los anillos, y principalmente nosotros aceptamos eso porque es súper importante. ¿Por qué? Porque para nosotros no le podemos estar dando mensaje equívoco a las personas. Hay hombres que les gusta hacerse parecer como que solteros, se sacan los anillos para ver si pasa algo. No, usted no puede estar dando mensaje haciendo pecar a otra persona o a mujeres que se fijen en usted porque creen que usted está libre. Eso no podemos hacerlo nosotros los creyentes, no. Hay gente que va a una fiesta y se saca el anillo para que nadie se dé cuenta que es casado por si acaso pasa algo. Y hay creyentes también que de repente cuando están solos se sienten tentados. O sea, no, eso no corresponde. Entonces, no existe. Ahora, vuelvo a insistir, esto es súper importante. Hay situaciones, como dice la Biblia, así como la Biblia dice que Dios aborrece el repudio, también la Biblia dice no matarás, no cometerás adulterio. O sea, tenemos que tomar un todo. No podemos, y las personas no pueden permitir estar en uniones donde la vida de ella o de él esté en peligro. No se puede, eso no tiene ni un sentido porque la Biblia es un todo. A la pregunta de Jesucristo, le ofreció contesta que Moisés permitió el repudio y dar carta de divorcio. Y la respuesta de estos hombres deja en claro que ellos no solamente favorecían el divorcio, sino también lo patrocinaban, ya que ellos eran los referentes espirituales que tenía el pueblo, claro. Y en esta cosa de la religión que carcome el alma, por esto usted debe odiar la religión, usted debe aborrecer la religión, usted debe siempre mantenerse en una relación. Porque la gente
muchas veces toma la religión, y yo lo he visto, y tal vez yo también fui parte de eso, lo más probable que sí, yo creo que sí, donde nosotros tomamos y convertimos la religión en una serie de, o sea, convertimos nuestra fe en una serie de leyes, de tradiciones, y no de relación. No, nosotros tenemos a Dios como una relación. Entonces esta gente busca lo que hacen algunos abogados. Me recuerdo que hace muchos años atrás yo estaba a cargo de la corporación en la iglesia, y el hermano Luis puede acordarse de eso. Me recuerdo que tuvimos que contratar un abogado para que nos asesorara en todo aquello que nosotros desconocíamos, para no hacer nada que estuviera fuera de la ley. Entonces, una de las conversaciones que yo tuve con el abogado, le dije, por favor, le pido a usted que no me dé el consejo del resquicio legal. No queremos el resquicio legal. Buscar esa parte de la ley que nos favorece, pero que sabemos que es indebida. Porque a ese hermano le encanta el resquicio legal. Le encanta buscar donde la ley no copó todo, porque una ley no puede copar todas las posibilidades, y por ahí nos vamos. Entonces no, porque nosotros somos hijos de Dios, que no andamos buscando el resquicio legal, queremos hacer siempre lo correcto, aunque perdamos en lo económico o aunque perdamos en otra área. Queremos hacer siempre lo correcto, no buscar el resquicio legal. Entonces, estos fariseos favorecían el negocio buscando el resquicio legal y quizás aconsejando a cuánta gente que se separara. Y no porque la mujer era maltratada, no, sino porque el individuo había puesto los ojos en otra mujer. Marcos 10, 5, 9. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra os hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Quiero hacer algunos alcances aquí. Cuando dice, o sea, aquí dice que, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso no lo dice Dios directamente, lo dice Adán. Les dice, ahora es esto hueso de mi hueso y sangre y carne de mi carne. Y después agrega, por lo tanto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese instante Adán está profetizando lo que es de Dios, lo que está en el pensamiento de Dios. Entonces, veamos alguna cosa. Aquí hay cosas bien delicadas. La respuesta que Jesucristo a los fariseos no niega que existía una ley que permitía el divorcio. No niega, es súper importante. Jesús nunca dice, no hay un mandamiento de divorcio. Ustedes se equivocaron, no. Jesús no dice, acuérdense de Levítico 24, que ya lo hemos leído varias veces, que dice que si el hombre toma a una mujer y encuentra en ella algo indecente, podía darle carta de divorcio y despedirla, y esta mujer, una vez despedida, se podía casar con otro. Eso dice la ley. Bueno, hay otras cosas más que dice también agrega que si por alguna razón, dice, el hombre que despidió a su mujer después se interesaba en volver a casarse con ella, no lo podía hacer, porque la había envilecido. O sea, entonces, dice, en respuesta a eso, no niega que hay un mandamiento, porque sí hay un mandamiento, sino que al decir por la dureza de corazón, quiere decir que para impedir una condición de abuso permanente del hombre frustrado sobre una mujer, porque un hombre frustrado, un hombre que deja, como dice, repudia, deja de interesar, mira menos a una persona, probablemente eso se convierta en un maltrato permanente, en una serie de cosas que son horribles. Entonces Dios les permitió el divorcio. Porque estas personas no buscaban cómo arreglar su vida, cómo aprender a amar, cómo aprender a hacer las cosas. Sencillamente era cortar por lo sano, entre comillas. No me gustó, chao. Y si una persona no se sentía agradado, la vida de esa persona se iba a sentir horrible. Y eso es lo que está diciendo Dios, por la dureza de vuestro corazón. Porque siempre en estas cosas está el corazón. Hay muchas leyes en el Antiguo Testamento que pretenden limitar las cosas que puede hacer el ser humano, incluso hasta la venganza. Esto llega hasta aquí nomás. Porque si fuera por el hombre y por nuestra naturaleza pecaminosa, a lo mejor haríamos cosas horribles, por venganza, por cualquier cosa. Entonces, muchas veces la ley
de Dios que no funcionó, que es interesante, porque a mí me encanta ver los razonamientos del ser humano. Lo más probable es que dice, oye, si Dios no hubiese dictado ley y la gente viviera solamente guiándose no sé, por lo que tenía en su corazón, y el mundo fuera un caos, dirían, bueno, ese Dios que tienen ustedes nunca hizo una ley. Dios hizo ley. La ley no resolvió el problema del corazón del hombre. El hombre con ley o sin ley sigue siendo lo mismo. Y es el gran problema, por ejemplo, que ahora tienen las leyes a favor de la mujer para impedir los genocidios. O sea, están siendo fracasadas, porque los femicidios, no genocidios, femicidios, siguen aumentando. Entonces, el problema no lo resolvió la ley, porque el problema está en el corazón del hombre. Y un tipo que por situaciones dadas asesina a una mujer, no está pensando si hay ley o no. Entonces lo que pasa, entonces hemos ido la ley no resuelve el problema. Por eso cuando aparece Jesús cambiando el corazón, el interior del hombre, empezó a resolverse el problema. Hay innumerables, pero innumerables testimonios de gente que practicó la delincuencia, fueron asesinos, algunos o unas personas delincuentes que no había ley social y habían estado en cuanto sistema de reeducación y de reformatorio y una serie de cosas más para que cambiaran su manera de ser, mostraban conductas aparentemente que habían cambiado para que los dejaran libres y una vez libres volvían a lo mismo. Pero tenemos el caso de un montón de personas que han sido tocadas por Jesucristo que han cambiado sus vidas, porque el problema no está afuera, está dentro del hombre. Entonces, Dios puso leyes. Después hay gente que dice, ¿y por qué no se termina? Porque hay algunos que andan pensando que ojalá hubiera un gran cataclismo y solamente quedaran un poquito de la sociedad, los mejores de la sociedad para hacer una sociedad nueva y que todo el resto de la humanidad muera. Y a partir de ahí empecemos de nuevo. Eso ya lo hizo Dios con Noé, tampoco funcionó. Si Dios le ha mostrado al hombre con hechos que todo lo que él piensa que podría ser una solución, se le ha demostrado que no lo es, y que la única solución es Jesucristo. La Biblia en versión lenguaje sencillo dice, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios desde un principio nunca ha querido que el hombre se separe de su mujer. Eso puso ahí, esa es la versión en lenguaje sencillo, que puso por la terquedad. También nos encontramos con la declaración que esta unión la hizo Dios. Dios juntó al hombre y a la mujer para que a través del matrimonio y la unión sexual fueran uno. El matrimonio fue creado por Dios y no nace de la iniciativa de una institución humana. El matrimonio fue creado por Dios y no nace de la iniciativa de una institución humana. Aunque más tarde y por una cuestión de protección familiar, el matrimonio sea legalizado por el Estado. Pero eso como Dios generó esta junta, no le corresponde al hombre separar. Por eso, como Dios generó el juntarlo, lo que Dios juntó, no, el matrimonio nace en el corazón de Dios. El matrimonio lo estableció Dios, no el hombre. El matrimonio es una institución divina. La Biblia dice que los elementos que componen el matrimonio son el varón y la hembra, conforme como Dios lo hizo. Por eso cuando Jesús dice, el texto dice, varón y hembra los hizo. Veamos un poquito, mire. Mira, aquí mete muchas cosas en este texto. Dice, pero al principio del versículo 6, de la creación, varón y hembra los hizo. No sé, yo creo que el Señor estaba profetizando lo que vendría más adelante. Dice, varón y hembra los hizo. Y dice, el 8, y los dos eran una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no se va. Dice, varón y hembra los hizo. Veamos entonces. Dice que son varón y hembra, conforme a Dios lo hizo. La palabra matrimonio tiene su origen en la matriz de la mujer, por eso es matrimonio. También existe la palabra patrimonio, pero aquí dice la palabra matrimonio, en su maternidad y la maternidad, o sea, la palabra matrimonio tiene un origen en la matriz de la mujer, en su maternidad, y la maternidad es posible a través de la participación del óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre. Cualquier otra unión
cualquier otra unión, como está de moda ahora, no constituye matrimonio, aunque le llamen matrimonio. Porque el origen de la palabra matrimonio viene de matriz, de maternidad. Y lo más probable, definitivamente no es lo más probable, sencillamente no es posible que dos hombres constituyan maternidad, ni dos mujeres constituyan maternidad. Se necesitan varón y hembra. Estos versículos muestran el plan de Dios de que el hombre y la mujer, una vez alcanzado su madurez, dejen a su padre y a su madre y constituyan una nueva unidad familiar. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesucristo insistió muchas veces en que Él no vino a abrogar, a suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre. Abrogar significa suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Jesucristo insistió muchas veces que Él no vino a abrogar la ley de los mandamientos, sino a cumplirla, dándole el verdadero significado e importancia. Y definitivamente Jesucristo no facilitó el repudio, no facilita el repudio de un hombre hacia una mujer, ni de una mujer hacia un hombre. Jesucristo no está facilitando eso, ni va a facilitarlo. Y aquí toma el tema de un nuevo matrimonio que se quedará, que quedaría en condición de adulterio si se da. Aquí empieza el problema, porque la gente podrá entender el problema del divorcio no es el problema clave, sino el problema de un nuevo matrimonio. Porque si la persona se va y quedara sola, no, esto no sería tema, sino el nuevo matrimonio. Jesucristo no facilitó el divorcio ni nada de eso, todo lo contrario. Tomó la ley y veamos lo que pasa. Aquí no usa la palabra divorcio, sino repudio, porque antes de la carta del divorcio está el repudio. Y la Biblia dice que Dios aborrece el repudio, pero tampoco tiene una palabra de invalidación a la ley del divorcio. Jesús nos dice: esa ley de Deuteronomio está inválida. No dice eso, no hay una parte que diga, sino que está explicando el trasfondo del origen de por qué se dieron las cosas. El divorcio está establecido por la dureza del corazón, pero no fue así desde el principio, porque Dios aborrece el repudio. Lo que nos lleva a pensar que cada persona debe evaluar por qué está llegando a una condición de divorcio, y esta no puede ser por repudio. Ahora el texto de Mateo 19 nos dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, es considerado por algunos como la excepción que habilitaría un nuevo matrimonio. Pero también este texto es complicado porque usa la palabra fornicación y no adulterio. Porque al parecer, a los ojos de Dios, lo único que rompería el vínculo matrimonial sería la fornicación. Y la palabra fornicación es mucho más amplia, no solamente habla de sexo. Acuérdense que la Biblia dice: ustedes fornicaron en pro de otros dioses, pero ahí no es que ellos tenían relaciones sexuales con otros dioses, significaba que comprometieron su ser entero con otros dioses. Entonces la palabra fornicación es un poquito más amplia. En cualquier otro caso, el vínculo se mantiene y un nuevo matrimonio sería adulterio. O sea, la única cosa que rompería el vínculo sería la fornicación. Sin embargo, hay algunas versiones de la Biblia que en vez de fornicación dicen infidelidad. Veamos las versiones de la Biblia al día y la Biblia latinoamericana 95.000. Miren lo que dice, el mismo texto dice: os digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Ahí dice, ahí no usa la palabra fornicación, sino que va directamente a infidelidad conyugal. En la versión, en la Biblia latinoamericana dice: y yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Probablemente no cometa adulterio si la razón, al casarse con otra, si la razón, porque, de acuerdo a lo que estamos viendo en estos textos, si la razón es porque uno de los dos comete adulterio. Pero no dice, ahora, es interesante porque dice: bueno, si se rompió esto, ¿habilita a los dos de poder casarse? O digo que excepto en caso de infidelidad conyugal. ¿Pero infidelidad conyugal de quién? Yo le digo: el que se divorcia de su mujer fuera del caso de infidelidad y se casa con otra, pero no dice, uno da por hecho que la infidelidad la cometió la otra persona y no el que se ha casado de nuevo. Bueno,
Ahí no dice quién cometió la infidelidad. Es muy complejo esto. Como conclusión, el matrimonio lo creó Dios y no el hombre, y definitivamente Dios aborrece el repudio. Jesucristo no invalidó el mandamiento de dar carta de divorcio, pero limitó la disolución espiritual del vínculo a infidelidad conyugal. Y cualquiera otra unión fuera de este caso sería considerada adulterio. Por último, la situación de cada persona la juzgará Dios. Y cada uno, como dice la Biblia, deberá dar cuenta de lo que se le dio. O sea, mire hermano, cada uno de nosotros frente a las situaciones que tengamos que vivir en la vida, y si hemos enfrentado divorcio, tendremos que dar cuenta a Dios. Dios no favorece el divorcio. Ojalá nunca se busque el divorcio. Ahora, ustedes saben que en mi caso yo estoy afectado por eso, esperé los años para que se concretara eso, la persona lo concretó, y dicho eso, pero no significa que porque yo esté afectado, ahora tengo una posición con respecto al divorcio diferente a la que tenía antes, ¿no? Puede haberla enriquecido, pero Dios no favorece el divorcio. Ojalá el divorcio nunca se produjera. Pero también está claro que Dios no favorece el maltrato, no favorece por lo tanto, es entendible que en una condición de golpiza, en una condición de cualquier cosa, una persona salga de esa relación porque esa relación la puede llevar a la muerte. O sea, solamente Dios juzgará las cosas. Entonces, dice, por último, la situación de cada persona la juzgará Dios y cada uno, como dice la Biblia, deberá dar cuenta de lo que se le dio. Yo estoy claro que yo como persona tendré que dar cuenta a Dios y como pastor no realizo segundas bodas. Yo no propicio segunda boda. Ni lo hice ni siquiera con mi hermano carnal, que eso me constituyó un problema en la familia, pero gracias a Dios se superó. Ni lo voy a hacer con nadie. Ni siquiera yo voy a propiciar una segunda boda al altar. Si va contra el matrimonio, no lo voy a hacer solamente en un registro civil y Dios tiene que dar cuenta a Dios si que eso ocurre. Pero no estoy propiciando. Aquí la gente dice, pero pastor, es que yo no tengo cómo probar nada. No tengo, mira, si quieres casarte, cásate por ahí, hazte en el registro civil y nunca aquí nadie te va a estar cuestionando porque tú tendrás que dar cuenta a Dios. Entonces, aquí no podemos andar en investigaciones. ¿Quién fue el que cometió la falta? ¿O quién hizo eso? Esto no estamos. Cada persona tendrá que responder en su conciencia de lo que está haciendo. Aquí no se trata de que, ¿y cómo yo como pastor no andar en investigaciones? Y es por la misma razón por la cual yo pido, cuando celebro una ceremonia matrimonial, que yo pido la libreta civil que se casó. Porque yo no tengo forma de saber si el tipo que está delante mío, aunque sea cristiano, aunque esté ahí en la iglesia permanente, es bígamo y ya se casó antes. La única manera que tengo que saber es que viendo la libreta figure que tiene ese puro matrimonio. Yo no tengo equipos de investigación y por eso mismo nunca acepté ser una iglesia que casara con un casamiento legal. Porque no tengo los recursos que tiene el Estado, que tiene otros, para averiguar si ya hubo un matrimonio efectuado. Entonces, aquí tenemos que apelar a que la persona está actuando con honestidad y que tendrá que dar cuenta a Dios. Entonces, Dios nos favorece. En cuanto al testimonio, ningún creyente debería justificar el divorcio, aunque esté afectado por él, sino que debe testimoniar que el divorcio en sí mismo es una tragedia que afecta a toda la familia y que ojalá nunca ocurriera y que nunca ha estado en los planes de Dios. No, entonces hay creyentes que se ven afectados por el divorcio y empiezan como a justificar y cosas. No, el divorcio nunca, ojalá se hubiese dado. Nunca es una tragedia que afecta a toda la familia. De alguna u otra manera afecta. Y Dios nunca estuvo en los planes de Dios el divorcio, pero bajo ciertas condiciones esto se da y es las condiciones que nosotros hemos puesto. Y si se da, es lamentable. Pero no seamos apologistas del divorcio, ni demos testimonio y ni incitemos a otras personas que lo hagan. Solamente hablemos de la palabra de Dios y de la Biblia. Y como son las cosas. Ojalá nunca ocurriera. Y si nosotros podemos hacer algo para evitar que un matrimonio se divorcie y ayudemos a la reconciliación, hagámosla. Pero esa reconciliación no debe darse en condiciones de maltrato o de una posible muerte. No estamos para eso tampoco, porque la Biblia tiene otros mandamientos que condenan el maltrato, condenan esas cosas. Usted no puede decirle a una persona que está siendo maltratada, que está siendo a punto de ser una persona que
que pueda hasta morir, que usted diga, no, manténgase hasta que lo maten. No, usted no puede estar dando esos consejos, porque usted va a tener que responder ante Dios. Y por nosotros siempre vamos a favorecer el matrimonio en cuanto se pueda, tratemos de ayudar a que unas parejas se reconcilien, pero no estemos metiéndonos en cosas que no nos corresponden. Entonces, como en conclusión, en cuanto al testimonio, ningún creyente debe justificar el divorcio. Porque si yo empiezo yo como, no, mira, yo me divorcié y empiezo a justificar el divorcio, no, eso es ojalá nunca hubiese ocurrido. Eso tenemos que decir siempre. Pucha, qué lástima que tengo que vivir esta situación, ojalá nunca hubiese ocurrido, pero pasó. A lo mejor tú no lo pudiste evitar, no tengo idea de qué, pero pasó. Entonces, pero no, por eso tú ahora digas, no, el divorcio está bien, que todo lo... No, no es así. La Biblia no dice así. Dios aborrece el repudio. Y con esto yo pongo término al tema de hoy día. Doy gracias a Dios por ustedes, que el Señor le recontra bendiga y estoy